un gusto saludarles desde la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios, Oficina de Enfermedades No Transmisibles. Vamos a iniciar este año ya nuestro ciclo de teleconferencias en el tema de cáncer, un tema que sabemos que es muy importante y de gran peso, el abordaje que tenemos que hacer para poder tratar de erradicar esa patología. Vamos a iniciar con un tema muy importante como es la atención de los cánceres priorizados en nuestras redes de salud. Es importante que comprendamos, identifiquemos todos aquellos pacientes con factores de riesgo, con sintomatología, para poderles hacer un diagnóstico temprano y una referencia oportuna. Es para mí un honor presentar al doctor Edwin Jair López, que es residente de oncología del Hospital Nacional Rosales, y al doctor Leandro Rodríguez, nuestro oncólogo clínico de los hospitales de tercer nivel, y también especialista de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles de Cáncer. Así que vamos a dejar a los doctores este día para que nos desarrollen este tema. Siempre los invitamos a hacer sus comentarios y sus preguntas en el chat. Y paulatinamente pues vamos a ir dando respuesta a las dudas o los comentarios también que se tengan en torno a este tema. Así que dejo con ustedes al doctor Leandro Rodríguez y al doctor López. Gracias. Hola, buenas tardes. Siempre un gusto poder acompañarlos. Vamos a continuar con las clínicas de cáncer para este año. Comenzando con nuestra primera teleclínica, vamos a abordar el abordaje de los cánceres priorizados en RIS. Recordemos que para nuestro país, el cáncer representa uno de los retos en salud pública con mucho impacto desde el punto de vista farmacoeconómico por los medicamentos de alto costo y mortalidades que rondarán el 50%. Según la iniciativa GloboCan, la mayoría de cánceres que afectan a nuestro país están vinculados a cánceres que pueden ser prevenibles. Se priorizaron desde el 2014 ocho cánceres, 6 sólidos y 2 hematológicos, donde se está luchando por mejorar la sobrevida y tratar de mantener lo que nos pide los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejorar la sobrevida de los pacientes de mortalidad prematura. El Salvador, en promedio, según datos extrapolados de la IARC, la Agencia Internacional de Registro de Cáncer, vemos por año una incidencia que nos va a dar un resultado que rondará entre 9.800 a 10.000 casos nuevos por cáncer. Lastimosamente, nos predice que casi el 60% de estos pacientes van a fallecer. Tenemos una prevalencia de 21.000 casos en 5 años. La distribución de casos, pues están nuestros 8 priorizados, son próstata, cervix, mama, colon, estómago, pulmón. De esos, pues son prácticamente la mayoría son diagnosticables de manera temprana, pero seguimos teniendo el mismo problema de diagnósticos tardíos, como en la mayoría de los países de la región latinoamericana, donde estamos luchando en mantener los tamizajes o los programas de tamizaje. Y los 2 hematológicos que se priorizaron fueron leucemias y linfomas. Para nuestro país, no solamente son esos los de interés público, es obvio que otras enfermedades como cáncer hepático, que tiene una letalidad muy alta, o cáncer de tiroides, que también la frecuencia es alta, terminan siendo una meta para tratar y de diagnosticarlos de manera más tempranamente posible y tener el abordaje. Vamos a valorar a nivel del mundo que para la proyección de los casos que se van incrementando por todos los factores genéticos que no son modificables, sumados con los epigenéticos que sí pueden ser modificables, van haciendo un incremento exponencial de todos los casos de cáncer. Entonces, en los siguientes 15 años que nos quedan para llegar al 2040, se va a estar incrementando casi un 40% de los casos de cáncer ya predichos previamente. Es un asesino silencioso que nos está afectando a todos los países. En general, lo que estamos viendo un impacto dentro de una enfermedad crónica no transmisible es que cáncer puede representar casi la mitad de todas las muertes prematuras.
en personas que pueden ser económicamente estables para nuestro país. O sea, no solo somos superados por las enfermedades cardiovasculares, pero al contrario, cáncer también es un asesino silencioso como las enfermedades crónicas. Ahí la importancia de la detección de la manera lo más tempranamente posible. Los datos ya de nuestro registro de cáncer en base a la población de San Salvador nos predicen en frecuencia que para hombres cáncer de próstata y estómago son los dos más frecuentes. Le sigue colorectal, luego linfomas y leucemia. Probablemente en número general el linfoma se nos mete acá, pero como es uno de los cánceres, siempre llega a un área de tercer nivel y siempre los hospitales de tercer nivel están concentrados en San Salvador. Eso podría explicar por qué estamos captando la mayoría de linfomas a nivel de San Salvador y nos puede dar un reflejo a nivel nacional de cómo nos estamos comportando en las neoplasias hematológicas, igual leucemia. Probablemente no se comparen 150 leucemias con 900 o 1000 casos de cervix que podemos ver en un año, pero sigue siendo una carga que, desde el punto de vista farmacoeconómico, que se está llevando al país, enfermedades que son de alto costo. En mujeres, mama y cervix son más frecuentes, y colon y colorectal también está presente, igual que linfomas. Vamos a priorizar ahora 3 de los abordajes en RIS de 3 de los priorizados. Vamos a tener en general, ya estos son datos nuestros, mama tiene una incidencia bastante alta, que el que nos supera lo sigue cervix, estómago, colorectal, próstata y pulmón están en común para ambos géneros, próstata exclusivo para hombres. Vamos a priorizar 3 cánceres esta tarde, vamos a hablar de cáncer de estómago, cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Uno nos está ganando la batalla porque la mayoría de cánceres gástricos los estamos encontrando en estadios muy avanzados. Hay suficiente evidencia científica para hacer un esfuerzo por una forma de tamizaje. Estamos luchando, la UICC en su libro Atlas del Cáncer, la segunda versión nos menciona que en países como el nuestro, estamos clasificados de bajo medio de ingresos por Banco Mundial, con nuestro PIB que está bajo de bajo medio de ingresos, las infecciones como el Helicobacter pylori pueden estar vinculadas a la génesis del cáncer gástrico, principalmente el tipo de adenocarcinoma. Entonces, esa determinación de H. pylori, dejamos entre signos de interrogación, puede ser una solución para tratar de disminuir la mortalidad en cáncer gástrico o tratar de reducir la incidencia del cáncer gástrico, igual próstata, siendo el cáncer más frecuente a nivel nacional en hombres y incluso a nivel del mundo. ¿Qué tantas acciones estamos haciendo en la atención primaria en salud para detectar los casos de la manera más tempranamente posible? Pulmón, siendo una de las enfermedades completamente prevenibles, datos del estudio PLCO, donde la incidencia se aumenta con el tabaquismo, las campañas de erradicación del tabaco nos ayudan mucho como prevención primaria, evitar que un paciente se nos enferme. Pero seguimos teniendo reincidencia en los factores de riesgo que están incrementando, bueno, estamos manteniendo la incidencia, está incrementando la mortalidad. Recordemos que para la Organización Panamericana de la Salud, todos los métodos de detección tienen un objetivo principal: disminuir la muerte del paciente. Comenzamos con estudios de personas que están completamente sanas, sin signos, sin síntomas de la enfermedad, y los sometemos a una forma de estudio para detectar cualquier enfermedad en la forma más tempranamente posible. Recordemos el concepto de tener prevención primaria, que es evitar que nos dé la enfermedad, y prevención secundaria, que estamos haciendo una detección de la manera lo más tempranamente posible. Ya la prevención terciaria es evitar las complicaciones propias de la enfermedad o asociadas a los tratamientos. Pero lo importante es determinar factores de riesgo, que es lo que nos trae a charlas como esta para fortalecer nuestro primer nivel de atención, que tienen quizás el reto más grande, porque es detectar los pacientes que solo tienen factores de riesgo de tener la enfermedad o de enfermarse, y conducir la cadena de referencia de donde ellos que detectaron el factor de riesgo a donde se pueda desarrollar todos los estudios para llegar a un diagnóstico precoz o evitar el desarrollo de la enfermedad. Elementos para que el programa de tamizaje sea eficaz. Pues quizás en general tenemos la 90-70-90 como nos pide Service, la OPS. Tenemos que hacer llegar a tener una cobertura global a toda la población.
Pues no solo lo tenemos que hacer en Cervix, como lo tenemos estipulado en el país, tenemos que hacer en el resto de cánceres priorizados. Hay cánceres que no puedo prevenir, hay cánceres que no puedo someter a tamizaje, por ejemplo, glioblastoma multiforme, una neoplasia maligna del sistema nervioso central. No es que alguien le vaya a decir, mira, vamos a hacer una tomografía del cerebro todos los años para ver si desarrolla un tumor cerebral o si tiene un tumor cerebral. Las neoplasias gliales pueden ser silentes hasta que ya tienen compromiso por volumen de enfermedad, crisis convulsivas, por ejemplo, alteraciones del sensorio. Entonces, no es una enfermedad que podamos someter a un tamizaje. En cambio, neoplasias como pulmón, sí lo puedo someter a un tamizaje porque pacientes que tienen índice paquete de año elevado, lo puedo someter a un estudio de imágenes para ver lesiones que sean potencialmente malignas o cánceres que están iniciando. Entonces ahí vamos al concepto. Prevención primaria, dejar de fumar, y prevención secundaria, someterse a un estudio de tamizaje para detectar la enfermedad de la forma más tempranamente posible. Comencemos con los casos clínicos, doctor López. Buenas tardes. El primer caso clínico es sobre cáncer gástrico. Tenemos los datos de identificación, una paciente femenina de 46 años de edad, con las iniciales BEAM, de domicilio Puerto del Triunfo de Usulután. La primera evaluación fue para la fecha 13 de enero de este año. El motivo de consulta inicial fue el dolor. Inicialmente la paciente consultó con 6 meses de evolución de epigastralgia y pirosis. Había consultado en múltiples ocasiones en centros asistenciales diversos, recibiendo manejo sintomático e inespecífico. Debido a que la sintomatología persistía y se acompañaba en esa ocasión de saciedad temprana, decidió consultar nuevamente. En esta ocasión, el médico indicó una gastroscopía y con los hallazgos de la gastroscopía fue referida a la unidad de emergencia del Hospital Rosales, evaluada inicialmente por cirugía general con plan de establecer manejo quirúrgico. En ese momento se negaban vómitos, pérdida de peso o manifestaciones de sangrado. Al examen físico, una paciente hemodinámicamente estable, crónicamente enferma, con hábito endomorfo y sin adenopatías palpables, con un ECOG de 0. Los exámenes de laboratorio, 11,7 gramos de hemoglobina, plaquetas y glóbulos blancos dentro del rango normal, albúmina de 2,6 gramos, de 0,55 y una LDH de 1342, transaminasa 57 y 58. Dentro de los estudios de imagen, la gastroscopía inicial, 9 de diciembre, describe una lesión ulcerada irregular en toda la curvatura menor, más pangastritis eritematosa moderada. De esa misma fecha teníamos una tomografía abdominal que le describe adenopatía parenquimatosa difusa, tipo esteatosis, lesión infiltrativa en la curvatura menor del cuerpo y del antro gástrico, más una masa de tejido blando dentro de la cavidad abdominal, entre epigastrio y mesogastrio. También describía adenopatías retroperitoneales, no describe tamaño ni número de esas adenopatías. Posteriormente, la biopsia endoscópica se reportó para el 20 de enero como un adenocarcinoma gástrico invasor ulcerado pobremente diferenciado de tipo difuso. De acuerdo al estadio clínico de la paciente, la afectación de la enfermedad ganglionar, se decidió que la paciente era candidata a recibir neoadjuvancia inicialmente, y fue que eso lo que inició. Al momento llevamos 2 ciclos de quimioterapia neoadjuvante. Datos importantes a tomar en cuenta, lo hemos planteado en los lineamientos nacionales. Para ver el estado funcional de los pacientes utilizamos 2 escalas. La escala de Koch, que es la escala de desempeño del grupo de la Cooperación Oncológica del Este, y la escala de Karnofsky. Entonces, ahí tenemos una diferenciación. El doctor nos mencionaba que el paciente llegó con un Koch de 0, lo que equivale a un Karnofsky de 90 a 100%, o sea, asintomático, con actividad normal hogareña y laboral. El paciente que estaba sano, a excepción de los 6 meses de las epigastralgias que tenía y el malestar, probablemente pérdida de peso, y probablemente el paciente buscó ayuda en un centro de primer nivel o un médico de familia o su médico de cabecera, y fue pasado por alto ciertos factores de riesgo que pudo haber tenido porque no se investigó si el paciente era tabaquista, si era
si era etilista, si había antecedentes familiares, si hubo o no infección por el Helicobacter pylori, si era reincidente o no síntomas. Por lineamiento nacional recordamos que el abordaje de una enfermedad acidopéptica como esta va a ser con un bloqueante H1, ya sea famotidina, el que tenemos en nuestro LINE, si el tubo gastroesofágico, también podríamos usar un inhibidor de protones, tenemos esomeprazol y omeprazol, o tenemos también supralfato. Entonces, cualquier medicación que supere de 10 a 14 días por lineamiento nacional y el paciente no mejora sus síntomas, desde el primer nivel, con un estado general bueno del paciente, tendría que pasarse al segundo estudio, que sería una endoscopía. Cáncer gástrico, no, recordemos que estos son las referencias de los lineamientos nacionales. La representatividad de la gastroscopía para el diagnóstico de cáncer gástrico, aparte de una visión directa, como nos mencionó el doctor, hay varias formas de clasificarlo. Borman es una de ellas que puede entrar y dependiendo de cómo vea el endoscopista, puede hacer una clasificación macroscópica de las lesiones de una úlcera superficial hasta una limítica plástica. Están hablando de un Borman 1 y un Borman 4 respectivamente, pero se ve una sensibilidad mayor al 90%. Entonces, la NCCN, en la versión del 2024, la que tenemos actualmente nosotros, que ya está en 2025, pero que tenemos en todos nuestros lineamientos, nos permite una sensibilidad y especificidad muy favorable para diagnosticar un cáncer gástrico. Ojo, no estoy diciendo que la endoscopía haga diagnóstico de cáncer gástrico como tal. La endoscopía es un método para toma de biopsia y una visión directa para ver macroscópicamente cómo está el estómago. Perdón, es muy importante ver la posición de la neoplasia. Una unión gastroesofágica es muy diferente a una lesión antropilórica, muy diferente a una limititis parástica de todo el estómago. Esa diferenciación nos puede hacer una endoscopía macroscópicamente, pero el diagnóstico histológico siempre es lo que nos confirma el diagnóstico de cáncer. Tomografía axial computarizada, lo mencionamos, muy importante porque el NCCN lo pone en categoría 2A. Yo sé que ahora hay muchos métodos diagnósticos que nos pueden ayudar, nos pueden apoyar con resonancia magnética, nos podemos apoyar con PET-CT, que ya se está haciendo mucho esfuerzo por incluir medicina nuclear en la parte de diagnóstico. Entonces, la mayoría, no todos, pero varios de los hospitales de segundo nivel ya tienen acceso a una tomografía. Es muy importante tomarlo en cuenta porque la estratificación clínica no solo tengo que pensar en ver la posición de la neoplasia en el estómago, eso lo podemos hacer con una endoscopía, también tengo que ver la extensión. El doctor mencionaba en el caso que había enfermedad retroperitonal. Entonces, ese conglomerado ganglionar en el retroperitoneo, esas imágenes que podían recordar una carcinomatosis, nos estaban clasificando a un cáncer gástrico que podría ser una etapa clínica 3 o una etapa clínica 4A, si terminamos concluyendo una carcinomatosis, que faltaba la parte pélvica en la tomografía. Entonces, ese abordaje que regularmente se podría hacer en segundo nivel puede ayudarnos a tomar la decisión a un futuro muy cercano con el equipo multidisciplinario para tomar la decisión de qué paso sigue en el tratamiento. El paciente fue requerido por una cirugía radical. Ya hay suficiente evidencia científica para que neoplasias gástricas desde una T2, o sea, desde que está infiltrado hasta la muscular, nosotros lastimosamente todavía no tenemos el abordaje diagnóstico con la sonografía endoscópica, que es lo que nos puede dar la definición de la infiltración de la neoplasia a nivel gástrico, que es lo que nos podría diferenciar de T1, T2, T3 o T4, para ver que el cáncer gástrico no es el tamaño de la enfermedad, es la infiltración de las capas del estómago. Eso nos define la T. La laparoscopía diagnóstica es algo que se está tratando de implementar en nuestro medio, que lo estamos dejando en nuestros lineamientos como un abordaje quirúrgico inicial. Cuando hay está muy limítrofe la neoplasia, el cirujano lo ve y le parece que puede ser resecable para hacer una cirugía radical de 1 o de 2, y está en que puede ser y no puede ser, lo aconsejable es entrar por laparoscopía diagnóstica. Si no hay resecabilidad, pues solo se toman biopsias y se confirma el histológico que está en carcinomatosis y nos da chance de poner quimioterapia. La recuperación es muchísimo más rápida que una videodiagnóstica, que una cirugía abierta convencional. El problema es que varios de los medicamentos que usamos en cáncer gástrico, como el 5-fluoracilo, son antiangiogénicos y evitan la cicatrización. Es muy importante que tengamos en cuenta la visión general.
Primer nivel va a determinar los factores de riesgo y valorar los pacientes que van a ser candidatos a tamizaje. Recordemos que la OPS nos decía que tamizaje es someter a un paciente sin signos ni síntomas de enfermedad. Ojo, este paciente en el caso clínico tenía 6 meses de síntomas gástricos. Recordamos el concepto, prevención primaria y prevención secundaria. Este paciente ya era candidato a una prevención secundaria, pero para meterlo a prevención secundaria, nuestro ordenamiento nacional nos pide, trate el reflujo gastroesofágico, trate la dispepsia, tenemos famotidina, tenemos omeprazol, esomeprazol, tenemos supralfato, tenemos una ventana de tratamiento de 2 semanas si no hay signos de riesgo, como sangrado del tubo digestivo superior, no tenemos una anemia severa con hemoglobinas sumamente bajas, 8 o menos. El paciente no tiene signos ni síntomas de enfermedad grave. El paciente tenía un ECOG de 0, una escala funcional del 100%. Ese paciente que tiene esos factores de riesgo, tabaquista, etilista, índice de masa corporal arriba de 30, alto consumo de carne roja, bajo consumo de vegetales, vida sedentaria, todos los factores de riesgo epigenéticos para desarrollar un cáncer y tiene una enfermedad acidopéptica que no responde a las 2 semanas con tratamiento estándar, ese paciente es necesario que pase al siguiente abordaje en el segundo nivel. Segundo nivel tiene más capacidad instalada. Hay hospitales departamentales o regionales que tienen capacidad de hacer endoscopía diagnóstica. Por ejemplo, el Hospital Sacamil, el Hospital San Rafael, el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, o hospital de tercer nivel como Hospital Rosales, tienen capacidad de hacer endoscopía diagnóstica. Solo hay que coordinar y en la referencia para que sea una buena priorización justificar, porque el paciente es más candidato a una endoscopía. Un reflujo gastroesofágico puede esperar una endoscopía, pero si un paciente nos presentó un sangrado del tubo digestivo superior, tiene factores de riesgo para cáncer gástrico, tiene una enfermedad acidopéptica que no ha respondido después del manejo adecuado con tratamiento, mejoró dietas, medicación con fármacos para el flujo gastritis y aún así persisten los síntomas, está perdiendo peso, la hemoglobina ha bajado a 10 o a 9, ese paciente se perfila más por una endoscopía diagnóstica. Es obvio que segundo nivel puede atender una emergencia. Si el paciente llega con un sangrado del tubo digestivo superior, hay que atenderlo. O si es no malicial, un dolor de bomba de protones que está en el estado esencial de medicamentos, hospitales regionales, puede empezarse a usar. No es eso que el paciente llega con un sangrado del tubo digestivo superior y sin hacer nada lo pasamos a tercer nivel. Se puede atender una emergencia. Estamos ante la sospecha de una neoplasia gástrica donde probablemente el tratamiento definitivo no se va a poder hacer en segundo nivel. Hay hospitales, por ejemplo, departamentales, como el San Juan de San Miguel, que tiene cirugía oncológica, tiene gastroenterología, podrían hacer un abordaje quirúrgico inicial. El Hospital Sacamil, que puede hacer un abordaje quirúrgico inicial, tiene cirugía avanzada. Lo mejor es hacerlo en equipo multidisciplinario. Cuando el cáncer está en estadio temprano de una cirugía, una disección de 1 o de 2, es completamente curativa, ese es el paciente que tenemos que correr hacia el tratamiento inicial. Tercer nivel hace todo eso, complementa con los exámenes, pero recordemos que en tercer nivel tenemos la oportunidad de tener oncología clínica con servicio de quimioterapia. Cánceres locorregionales avanzados que necesitan disminuir el volumen tumoral para favorecer la resecabilidad. Ahora ya tenemos abordaje de gastrectomía radical por videolaparoscopía que se le puede ofertar a los pacientes en casos indicados, por supuesto, ¿verdad? La videolaparoscopía diagnóstica para definir o no la resecabilidad también lo tenemos como lineamiento nacional. Se puede hacer en tercer nivel, pero para eso tenemos que tener su reporte de la biopsia, que lo pudimos haber tramitado en segundo nivel, su estadiaje por tomografía, que también se puede hacer en segundo nivel, si no sería en tercer nivel, y un abordaje multidisciplinario entre cirugía, oncología e incluir la radioterapia. Los 3 pilares de tratamiento, el médico, el quirúrgico y de radioterapia, se complementan por otras especialidades como nutrición, que es muy importante desde el inicio del abordaje diagnóstico, hay que meter al nutricionista. Y esa parte de prevención terciaria, una de las complicaciones que puede evitar la prevención terciaria es la nutrición del paciente, de licencia a las heridas, de van a anastomosis tipo luminémico. El paciente del caso traía 2 infracción de albúmina. Algo muy importante, si ven el cuadro abajo, que dice cuidados paliativos. La idea de mantener por niveles la atención es que cada quien pueda como agarrar lo que le toca según su capacidad instalada.
Pero es muy importante que aunque el primer nivel solo puede detectar factores de riesgo, sepa que lo que le toca al paciente es una endoscopía. Si no la va a poder hacer, mandarlo de manera oportuna. Si se recuerdan nuestras referencias, ahí nos sale si es oportuno y pertinente. Es muy importante derivar al paciente, conducirlo, porque si lo tenemos 6 meses con famosilina y no mejora, y decidimos mandarlo a la endoscopía hasta que empezó a hacer sangrado el tubo digestivo superior y perdió 60 libras, ese paciente cuando llega a segundo nivel solo va a pasar a cuidados paliativos. Los cuidados paliativos comienzan desde el principio. Eso es cáncer gástrico. En líneas generales, estos son los factores que tenemos que buscar. Vamos a ver ahí, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que es muy importante determinarlo en la metaplasia gástrica más el Helicobacter pylori. Esa es una indicación de erradicar el Helicobacter pylori. Si no tengo los medicamentos para hacer doble o triple terapia, los paso al lugar que lo tenga. Usted regularmente segundo nivel puede tener una fluoroquinolona con metronidazol, por ejemplo, más un hidruro de bomba de protones. Si no lo tengo para primera línea, también está en nuestro lineamiento el coge de antibióticos. Si necesita segunda línea, sí aconsejamos que sea conducido por gastroenterología. Si va a ser necesario usar una segunda línea, porque hay que estar haciendo una endoscopía de control. Los pacientes, nuestro índice de tabaquismo pues supera el 30% según nuestra encuesta de la CITA. De ahí el resto de factores de riesgo que no son, que son modificables están asociados a un estilo de vida saludable. Son las cosas que tenemos que determinar desde nuestro primer nivel. La pregunta sería, ¿vamos a hacer nosotros un tamizaje como tal? Porque la mayoría de estudios que se dedicaron a tamizaje son asiáticos y no tuvieron impacto en sobrevida. Y si la OPS nos dice que todos los tamizajes tienen que mejorar la sobrevida de una enfermedad de la que estamos tratando de diferir, es tamizar cáncer gástrico como tal, hacer endoscopías electivas podría ser una solución, pero hasta el momento no se ha logrado reproducir con estudios clínicos que mejoren la sobrevida de los pacientes. Sigue siendo la determinación de los síntomas más tempranos y la etapa clínica más temprana lo que sí tiene impacto. ¿Qué quiere decir eso? Si ahora solo por ser lunes alguien viene y me quiere hacer la endoscopía, me la pueden hacer, pero no va a tener impacto en sobrevida. El paciente que comenzó con síntomas gástricos y a eso lo detectamos porque vamos a encontrar un montón de enfermedades por reflujo gastroesofágico, gastritis, y eso no va a tener impacto en sobrevida. Entonces, los pacientes que comienzan con síntomas gástricos y no mejoren y tengan factores de riesgo, a eso nos hay que empezar a hacer un estudio invasivo para determinar una neoplasia gástrica. Es un poquito diferente, es un poquito difícil de hacer la diferenciación. Una cosa es hacerlo en base a la población, que súbitamente a todo paciente mayor, a todo ser humano mayor de 30 años en esa le hacemos endoscopía, eso no va a ser una solución. Pero a todo salvadoreño que tenga más de 40 años, que tenga síntomas de enfermedad cirrótica con factores de riesgo, ese sí se beneficiaría de hacer una endoscopía. Probablemente el índice de positividad va a ser bien bajo, pero vamos a evitar muchos sangrados de tubo digestivo superior, que van a ser a medio los pasos diagnosticados y van a ser un número muy pequeño de cáncer gástricos encontrados, pero en estadios clínicos más tempranos. Por eso es que eliminamos el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tiene unos cambios que hacen la mucosa gástrica. El adenocarcinoma gástrico es de la mucosa. Hay otra neoplasia, como los tumores del estómago intestinal, que fisiopatológicamente se comportan diferente. La mucosa gástrica se ve afectada por la forma que se va reproduciendo el H. pylori. Les repito, como hay un desbalance entre el control del crecimiento celular, puede inhibir la muerte celular programada de las células de la mucosa gástrica. Los pacientes que tienen una infección por el Helicobacter pylori y ya tienen una metaplasia gástrica preexistente son los que se predisponen a adenocarcinoma gástrico. Segundo nivel, nos ayuda con el diagnóstico, estudiar y las emergencias oncológicas que puede tener. Las unidades operatorias departamentales en cuanto a cáncer gástrico nos pueden ayudar con gastroscopía y biopsia. Si no tenemos la capacidad instalada, hay que referirlo al siguiente nivel. Esas son las recomendaciones de nuestros lineamientos nacionales. Se planteaba un algoritmo para ver qué tanto podríamos nosotros extrapolar para nuestro sistema de salud, pero concluimos al final que no es que tengamos que hacer un tamizaje en base a la población, sino que tenemos que hacer un tamizaje a los pacientes que tienen signos y síntomas de la enfermedad, porque la mayoría no van a ser por cáncer gástrico, van a ser por reflujo gastroesofágico, gastritis en general o Helicobacter pylori. Esos son los que se van a beneficiar de una endoscopía temprana. No es que todo mayor de 40 años le vamos a ofrecer una endoscopía de manera electiva, no se trata de eso. Pero paciente que sea mayor de 40 años con factores de riesgo y síntomas gástricos,
Si después de haber dado tratamiento para eso persisten los síntomas y continúan los factores de riesgo, ese es el que se va a beneficiar. Y tercer nivel, pues se va a dedicar precisamente a los 3 pilares de tratamiento. Les repito, a esos 3 pilares se complementa la parte nutricional, que eso es básico en cáncer gástrico, y ahí tenemos que recordar que cuidados paliativos, porque estos pacientes llegan a estadios muy avanzados, se tienen que incluir de la manera más tempranamente posible. Pues ya platicamos esto, vamos con el segundo caso. El segundo caso es sobre cáncer de pulmón. En este caso tenemos una paciente femenina con las iniciales PL de 76 años de edad, de domicilio de Ilopango, San Salvador, y la primera fecha de evaluación fue el 28 de enero de este año. El motivo de consulta inicial fue el cansancio. Esta paciente consultó en noviembre inicialmente en un hospital periférico con aproximadamente un mes de evolución, tos, hemoptisis y dolor torácico, acompañado de disnea que fue progresando hasta los mínimos esfuerzos. En el hospital Saldaña, que fue donde consultó inicialmente, toman una radiografía de tórax y documentan un derrame pleural casi del 100% derecho. Fue evaluado por neumología y programaron la punción pleural. Realizan la toracocentesis, posterior a eso realizaron una fibrobroncoscopía, toman la biopsia a través de este método y por el resultado fue referida a la consulta externa de oncología. Esa paciente sin antecedentes médicos de relevancia, no era tabaquista ni etilista. Fue recibida inicialmente en la consulta externa, derivada para tratamiento. Sin embargo, al momento de asistir a su primera sesión de tratamiento, se encontró inestable, con necesidad de oxígeno suplementario, así que fue derivada a la unidad de emergencia. Entonces, este examen físico es de ese momento. Oxígeno suplementario por cánula nasal de bajo flujo, crónicamente enferma, con yugulares llenas a 45 grados, con expansión costal reducida, tirajes intercostales y subcostales, y el murmullo vesicular ausente en el campo pulmonar derecho. En ese momento, los laboratorios que se tomaron, 12.9 gramos de hemoglobina con plaquetas y glóbulos blancos dentro del rango normal, 3.4 gramos de albúmina y creatinina de 0.6 con transaminasa dentro del rango normal. En ese momento fue evaluada por neumología, se le realizó la toracocentesis terapéutica. Este reporte de estudio de imagen es de diciembre, que fue el de la primera evaluación que se hizo en el hospital inicial, describiendo a nivel de tórax un nódulo sólido apical derecho, considerar neoplasia primaria, múltiples nódulos sólidos en el lóbulo superior izquierdo y ambos lóbulos inferiores de origen metastásico, múltiples adenopatías metastásicas en el espacio aortopulmonar e iliares derechas, más derrame pleural derecho. El reporte de la fibrobroncoscopía no la tenemos, sin embargo el reporte de la biopsia finalmente fue un adenocarcinoma de pulmón derecho más un adenocarcinoma metastásico a pleura parietal derecha. Fue evaluada con todos los estudios que mencionamos. Finalmente se inició quimioterapia sistémica con intención paliativa, en este caso con esquema carbotaxol más un antiangiogénico bevacizumab, y se solicitó el testeo molecular. Esta evaluación ha sido reciente, así que todavía no tenemos el reporte de este testeo molecular. Hay que recalcar 2 cosas en los pacientes con cáncer de pulmón. La primera, los síntomas nunca son inmediatos. Síntomas como disnea y tos, cualquiera de nosotros los ha experimentado en la era post-COVID, pero muchos estuvimos tosiendo por bastante tiempo y pasa desapercibido. Y la segunda es que en un país como el nuestro estamos tan acostumbrados a pensar en tuberculosis, en radiólisis, porque se nos van los diagnósticos, y para nosotros todo sintomático respiratorio siempre va a ser una TB, no debemos ser lo contrario, es porque así nos han enseñado. Así nos enseñó la educación básica, así nos enseñó los lineamientos nacionales para tuberculosis, y ese es el programa de tuberculosis. Hay que pensarla y hay que diagnosticarla. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con cáncer de pulmón? Si ¿qué paciente con cáncer de pulmón va a tener tos, disnea y puede tener hemoptisis? La mayoría de ellos no van a tener.
El abordaje lo vamos a hacer igual que en el anterior, el mismo esquema para todos los cánceres. Primer nivel, tienen la responsabilidad más grande, que es determinar factores de riesgo y valorar qué paciente va a tamizaje o no. Es la responsabilidad más grande, porque nosotros en el tercer nivel, ya cuando el doctor nos está practicando, que ya la vio con TAC, que la vio con biopsia, la vio con broncoscopía, pues prácticamente vía diagnóstico, la parte de la toma de decisiones de qué ponerle al paciente de tratamiento ya está basada en un abordaje diagnóstico que tenía semanas o meses. Si él lo vio a finales de enero, pero el paciente comenzó con síntomas en noviembre, diciembre. Ya tenía 2 meses de ese paciente estar buscando ayuda. De alguien vio una radiografía de tórax, alguien le preguntó cuántos cigarrillos fumaba, alguien vio si el paciente era diabético, alguien vio si el paciente tenía antecedentes de EPOC, alguien vio si el paciente tuvo exposición a humo de leña, alguien vio si el paciente tenía familiares de alguna forma de cáncer. Esa información estuvo muy disgregada hasta que encontraron un derrame un derrame pleural muy considerable que limitaba el patrón respiratorio, que es lo que llevó a hacer todo el resto del estudio. O sea, que ese paciente no tenía 2 semanas de estar enfermo. Estuvo consultando, estuvo pidiendo ayuda y pasó desapercibido. En los abordajes para estudios invasivos no están disponibles por hospitales, pero recordemos que en nuestra red de servicios tenemos un hospital especializado para enfermedades renales, el hospital Saldaña, el hospital neumológico, podemos apoyarnos con ellos, pero ojo, tenemos buen apoyo con especialistas de neumología en los hospitales departamentales. Yo sé que no todos tienen, pero hay hospitales departamentales o los hospitales regionales que nos pueden ayudar con procedimientos invasivos por neumología. Insisto, la tomografía es de mucha ayuda, pero a nivel nacional no tenemos la capacidad instalada de hacer tomografía de baja dosis de resolución, de baja dosis de radiación a todos los pacientes con índice paquete año arriba de 20, que sería un estándar con evidencia para un tamizaje. Nosotros hacemos un tamizaje con una radiografía de tórax. Y ya está instalándose el proyecto, estamos trabajando en el proyecto de meter la inteligencia artificial para poder seleccionar a los pacientes con una radiografía tórax digital que pueda ser sospechosa de cáncer. Comparar la inteligencia artificial con varios millones de imágenes ya en su banco de memoria y compararlo con una imagen digital de un paciente que se somete a tamizaje. Así nos puede ayudar a discriminar qué paciente se va a ir a un abordaje diagnóstico ya que pasaría a segundo nivel o a tercer nivel de manera multidisciplinaria. Y recuerden, el cuidado paliativo está al principio. El PLSO nos enseñó esto. En ese pacientes están desde la quinta, sexta década de la vida. ¿Cómo cambia la incidencia? Pasamos de 20 casos por 100.000 habitantes en no fumadores a 1.259 casos por 100.000 habitantes en fumadores. El estudio PLSO nos dio una enseñanza muy grande, y no solo para cáncer de pulmón, nos dio la enseñanza que el tabaco y todos los derivados de la conducción del tabaco están vinculados con la génesis del cáncer. Es muy importante tener eso. Es fácil calcular el índice paquete año. Cigarrillos que se fuman por años de fumado entre 20. Recordemos dos números, 10 y 30. Más de 10 puede ser un factor de riesgo para cualquier cáncer, pero más de 30 es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Mire, pero es que mi índice paquete año, mi paciente tiene índice paquete año tiene 15. Puede ser cáncer de cavidad oral, de laringe, de estómago, de colon, de piel. Mi paciente tiene un índice paquete año de 50. Sí, es candidato a tamizaje de cáncer de pulmón. Y el problema es que 10 a 15 años, cuando deja de fumar, es cuando vamos a ver los cambios de cáncer de pulmón. Primer nivel tiene la responsabilidad más grande. ¿Qué signos y síntomas buscamos? ¿Qué perfil clínico? Eso ya lo tenemos descrito. Y se fijan, de los más frecuentes, ninguna cosa es aguda. Todos tienen tiempo. Si ven el que tiene 94% de total de signos y síntomas pendientes, que es el segundo que sale, tiempo de inicio de síntomas del diagnóstico, más de 3 semanas. Vuelvo a hacer el mismo comentario. Para nosotros en el país, sintomáticos respiratorios, 15 días o más de tos, con hemoptisis. Todo el mundo piensa en tuberculosis, pero por definición, un cáncer de pulmón, el síntoma más frecuente es que tiene más de 3 semanas de estar con síntomas.
la correlación del tiempo. TOS y disnea son de los más frecuentemente encontrados. 88% se encuentra TOS, 94% de la TOS tiene más de 3 semanas, 75% tiene disnea, 22% tiene moctisis. Cuando comenzamos a ver cualquier síntoma respiratorio crónico, tendríamos que someter a un paciente a una forma de tamizaje, claro, considerando 6 antecedentes de fumado, IPA, les recuerdo, IPA arriba de 10 para todos los cánceres, IPA arriba de 30, especialmente para el cáncer de pulmón, principalmente células pequeñas, aunque está vinculado también a las células más pequeñas y el código variantes. Podemos ir perfilando a un paciente que tiene más de 50 años, que como que tener más de 50 años ya sigue siendo factor de riesgo para varios cánceres. Pero el tabaquismo es algo que tenemos que no subvalorar, sino que tendría que estar en nuestra historia clínica de nuestro primer nivel. Paciente que es tabaquista con IPA alto, no solo pensemos en la posibilidad de cáncer de pulmón, sino en todos los cánceres que están alrededor de eso. Bueno, aquí un poquito más de ejemplo, complicaciones que podemos tener. Otros factores epigenéticos que pueden haber, exposición a humo de leña en el 43% de los casos, otras comorbilidades como diabetes, ejemplo, y fijan obesidad hasta el 15%, mantener un IMC arriba del 30, antecedentes de POC, también van sumando factores de riesgo. Las posibilidades de que pueda llegar a una emergencia. El paciente del caso musculoso porque estaba disneico. Llegó a urgencias e hizo un derrame pleural que era casi el 100%, lo mencionaba el doctor López. 56% de los pacientes nos hacen una pleuresía. Es cuando vemos un derrame pleural en un paciente mayor a 40 años, que tiene un IPA arriba de 30, estoy de acuerdo que siempre tenemos que descartar enfermedades infecciosas como tuberculosis. Si recuerden, cáncer es de enfermedades crónicas no infecciosas. Pensemos en cáncer. Segundo nivel nos puede dar con estudio de imágenes, el TAC de estadiaje es muy importante. Aquí quiero hacer una aclaración. En línea general, ya eso es parcialmente cierto, ¿no? Tradicionalmente dividimos el cáncer de pulmón en 2 grupos, células pequeñas y células no pequeñas. Ahora la Sociedad Americana de Tórax ya hace una división mucho más específica, la OMS también tiene una división mucho más específica de células no pequeñas. Pero si nos quedamos así en general, células pequeñas, células pequeñas, células no pequeñas. Las células pequeñas están muy vinculadas al tabaco. Si un reporte de patología nos dice células pequeñas y tenemos la posibilidad de hacerlo, aparte del estadiaje, en segundo nivel estoy hablando, ya saltamos de primero a segundo nivel. Primer nivel solo determina factores de riesgo y me indica la radiografía toda, puede ser como botaje inicial. Segundo nivel, encontró una lesión sospechosa, lo pasa a hidrobronco, lo paso a una biopsia transtorácica, lo paso a una biopsia pleural por oncología y me confirman cáncer. Y es células pequeñas y tengo capacidad instalada, tengo que hacer una tomografía de estadiaje. Y la tomografía de estadiaje es complemento con imagen del sistema nervioso central. Casi el 20% de los cánceres de células pequeñas pueden tener metástasis cerebrales. Eso es muy importante tener. En las células no pequeñas, que hay varias variantes histológicas, hay que complementar el estudio de extensión. Solo que tengamos algún hallazgo de explicación del sistema nervioso central, vamos a ampliarlo con un estudio de neuroimagen. No es el estándar. En los elementos así lo hemos dejado. En células pequeñas complementamos con un estudio del sistema nervioso central y en células no pequeñas vamos a estudiar el simple. Solamente que haya signos y síntomas complementamos con el sistema nervioso central. El estándar inicial para hacer tomografía, y lo podemos hacer, si no tenemos la capacidad instalada, tenemos que pasarlo al lugar donde se la pueden hacer. Y vamos a ver una emergencia cuando nos aplique. Una toracocentesis evacuativa se puede hacer, una colocación de tubo de drenaje se puede hacer, si hay una hemoptisis podemos usar fluoroscopía rígida si tenemos disponible, o uso de manejo médico de hemoptisis, ya sea con medicamentos como ácido tranexámico, que es de nuestro listado esencial de medicamentos. El estudio de gabinete inicial que vamos a indicar va a ser radiografía de tórax con límite de corte en 40 años con antecedentes fumados. Recuerden que insisto en el IPA abajo, arriba de 10, perdón, es factor de riesgo para todos los cánceres, pero un IPA arriba de 30 factor de riesgo especialmente para el cáncer de pulmón. Entonces, si tienen un paciente con esas características y tiene un IPA arriba de 30, tienen que darle una radiografía de tórax una vez al año.
Y este paciente estamos montando una forma de tamizaje con lectura inmediata por inteligencia artificial. Ese es un proyecto muy ambicioso. No se ha concretizado todavía, pero es un proyecto que esperamos que de mediano a corto plazo lo podamos montar. Y así vamos a discriminar para hacer la tomografía computarizada de estadiaje. Las tomografías de baja dosis de radiación son un estándar para el diagnóstico, pero por capacidad instalada no es efectiva para nuestro país. Aquí nos vamos a someter al tamizaje, pero aquí el cáncer de pulmón sí solo podemos someter al tamizaje. Podemos tener un paciente de 45 a 50 años que tiene un IPA de 40, por ejemplo, y no tiene ningún ni síntoma, ni signo ni síntoma. Ese es candidato a un tamizaje, como nos pide la Organización Panamericana de la Salud. Pero si el mismo paciente ya está con tos después de 3 semanas, tiene dolor torácico, está perdiendo peso y el IPA arriba de 30, eso es detección temprana. Aunque sea el mismo paciente, el mismo estudio, pero como el contexto cambia, solo la denominación de prevención primaria, prevención secundaria. Importante, vamos a empezar por lineamiento nacional, siempre con una radiografía de tórax. La indicamos desde el primer nivel, nos las hace el hospital que tengamos más cercano, si tenemos, porque pueden haber centros de salud primaria que puedan tener acceso a radiografías, y la idea es que eventualmente podamos tener incluso con inteligencia artificial una lectura para discriminar. Ya viene dentro de poco, primero ya podamos estar teniendo un centro propio de enfermedades crónicas donde podamos teniendo unos tamizajes más elaborados. Tercer nivel tiene obligación de ser valoración multidisciplinaria, tenemos quimio, estamos ya con terapia blanco, la secuenciación genómica que mencionaba el doctor López, ya tenemos un medicamento, no hace falta, pero ya dimos el primer paso, tenemos un medicamento anti-GFR que se incluyó el año pasado que le puede dar completamente una vuelta de 180 a la sobrevida de los pacientes. Tenemos un equipo de cirugía de tórax, tanto en el Hospital Nacional Rosales como en el Hospital Saldaña, que nos pueden ayudar a los pacientes en indicaciones precisas cuando se tiene que intervenir únicamente de manera radical. Tenemos nuestro Centro Nacional de Radioterapia y la idea es poder ir combinando entre ellos. Es importante la detección lo más tempranamente posible, porque si se fijan los porcentajes de sobrevida, 73% de una etapa 1A a una etapa 3A, que es el 25% en los siguientes 5 años. Ni siquiera ponemos la 3B porque los siguientes 24 meses ya fallecieron. Imagínense los estadios 4. Tenemos sobrevidas muy pobres, menores de 2 años. Incluso aunque ya hemos hecho todo. Claro, eso le vamos a dar la vuelta con nuestras terapéuticas nuevas y estamos luchando por eventualmente poder valorar con tecnologías sanitarias cuál inmunoterapia nos va a favorecer más. Estos son los marcadores que estamos tratando ahorita. Cuando se hace la secuenciación genómica, mandamos expresión de PL1 para inmunomarcaje, EPR, tenemos ya medicamentos para eso. Estamos analizando en conjunto con los colegas qué medicamento contra LK podemos tener o contra los 1 mutaciones BRAF, que eso tendría que analizarse por el punto de vista costo-efectivo. Son las mutaciones que vemos que pide el NGS, que mencionaba el doctor López. Esto es parte de la evidencia del testeo, cómo se usa en cada uno de los medicamentos, es algo muy propio de la especialidad. Eso es lo más nuevo en la inmunoterapia, dar un inmunomarcaje en la célula, ya sea en la célula neoplásica o en nuestro sistema inmune, o marcar la célula neoplásica para que sea reconocida por el sistema inmune, o fortalecer los ligandos del sistema inmune para que reconozca la célula neoplásica, o la regulación con el CTLA4 para que pueda interactuar nuestro sistema inmune con la célula neoplásica. Eso es lo más reciente para cáncer de pulmón y la mayoría de cáncer. Estamos a un punto donde la inmunoterapia va a desbancar todos los esfuerzos que tengamos de quimio. En pulmón es muy importante la terapia blanco, como el anti-GPR o ALK, tienen mayores sobrevidas incluso que la inmunoterapia. El problema es que el anti-GFR está en el 20-25% de los pacientes, los demás no se van a beneficiar de eso. Igual el ALK, no es del 5%, o el ROS1, son bien poco por ciento de pacientes que lo tienen, pero ese poco pacientes no responden a nada más que a la terapia blanca. Y ya tenemos también disponibilidad de biopsias líquidas, lo hacemos con una alianza que tenemos para la determinación de la secuenciación genómica, y lo podemos hacer en sangre y lo podemos hacer en tejido tumoral. En tejido tumoral tenemos mutaciones somáticas y en sangre tenemos mutaciones genéticas. También eso ya lo estamos ofertando como tercer nivel de atención en el equipo multidisciplinario del Hospital Rosales y que está aliado con el Hospital de Santa. Y para ir cerrando, nos quedaría
Un caso. Aquí hay una pregunta, dice que si se debe tratar un paciente con H. pylori que no negativiza y ha recibido 2 tratamientos y que no presenta otro factor de riesgo para cáncer gástrico. O sea, el abordaje para ese paciente. Una cosa es tener el H. pylori y otra cosa es que sea infectante y que nos esté causando repercusión clínica. No aconsejamos seguir el H. pylori con las pruebas inmunológicas porque si alguna vez nos expusimos al H. pylori, la determinación sérica va a estar positiva casi que siempre. Pues no nos sirve el de sangre para eso. Tendríamos que ver 2 pruebas para ver que el H. pylori está replicando, se está creciendo. Una, el test de la hialuronidasa, que lo hacemos con un test del aliento, y la otra es la determinación del H. pylori en las heces. Esos son los que, y claro, por supuesto que el paciente esté con síntomas y signos de una enfermedad ciatopéptica, porque el H. pylori empeora la enfermedad ciatopéptica, predispone a úlceras gástricas, predispone a que si hay una metaplasia se transforme en adenocarcinoma gástrico. Si el paciente está sintomático con hialuronidasa positivo o está en la determinación en ese positivo del H. pylori, habría que tratarlo. Y habría que valorar qué línea se ha utilizado, si fue doble o triple terapia, porque hay combinaciones. En el elemento nacional pusimos las recomendaciones de Sanford de los medicamentos que están de acuerdo con nuestro línea, combinación de claritromicina, amoxicilina o levofloxacina si es triple terapia o usando metronidazol, siempre acompañado con un ortogoma de rectones. Si dimos primera línea y no nos funcionó, se aconsejamos que se mande con gastroenterología, porque es necesario hacer una endoscopía control, porque puede ser que tenga una úlcera gástrica que va a requerir más intervenciones que son la erradicación del H. pylori. Y les recuerdo que el problema cuando trae el H. pylori es que estamos dando 2 o 3 medicamentos con alto potencial de ser nefrotóxicos. Por ejemplo, son una fluoroquinolona y en 14 días puede tener cierta afectación renal. O pacientes pueden ser cardiópatas, puede prolongar el QT, puede haber problemas en los tendones. Si ya usamos la primera línea como eritromicina, amoxicilina, por ejemplo, acompañado de omeprazol, y no nos funcionó, y el hidrogenasa positivo o la determinación en heces de H. pylori positivo y el paciente sigue sintomático, tendríamos que referirlo. Eso lo recomendamos en la investigación. Seguimos con la presentación y nos ponen al tercer caso, por favor, ahí nos ayuda para irla pasando, por favor. El tercer caso, un paciente masculino de 75 años de edad con las iniciales BBH, reside en San Salvador y la primera evaluación fue el 11 de enero de este año. El motivo de consulta fue la columna. Este paciente estaba ingresado en el Hospital El Salvador desde noviembre de 2024, inicialmente por una fractura patológica y por paraplegia, además de lesiones osteolíticas en columna lumbar, dolor severo mixto, somático y neuropático con una EVA de 8 de 10, por compresión medular, con manejo conservador por parte de neurocirugía, y dentro de los estudios de extensión se logró documentar múltiples lesiones osteoblásticas en la columna torácica, en lumbar y pélvica. Dentro de los marcadores tumorales que se documentaron, un antígeno carcinomembranario de 4, un PA19,9 de 11, un alfa-fetoproteína de 2 y un PFA de 73. Dentro de los estudios de imagen, la ultrasonografía prostática para noviembre del año pasado, describiendo la glándula prostática, se visualiza de tamaño normal, mide de 2.5 por 3.7 por 3.9 centímetros, un volumen de 19.7 cc, un peso de 20 gramos, situación y forma normal, ecogenicidad heterogénea, de bordes lobulados, observando en su parénquima en zona periférica derecha un nódulo que mide 1.1 por 0.8 centímetros y en la zona periférica izquierda un nódulo hipoeogénico redondo que mide 0.6 por 0.8. Calcificaciones, y se recomendaba correlacionar con un PSA y con la biopsia. La conclusión fue los nódulos prostáticos. Al examen físico describe un Karnofsky del 70%, un ECOG de 2, crónicamente enfermo, con yugulares vacías a 45 grados, tórax, pulmones limpios, cardiovascular, ritmo regular, abdomen no visceromegalias, extremidades hipotónicas hipotróficas y una úlcera por decúbito alrededor del área sacra.
El diagnóstico por parte de oncología, cáncer prostático etapa clínica 4 con actividad ósea metastásica. El plan que se propuso, cuidados paliativos, el bloqueo hormonal y el uso de ácido zoledrónico. La cáncer de próstata, se recuerda cuando ya hemos platicado antes, es muy importante tener en cuenta que hay factores de riesgo que sí están demostrados, que están vinculados al cáncer de próstata. Por obvias razones, son un género masculino, pensamos en cáncer de próstata. PSA es un marcador tumoral para alguien del género masculino. Si tenemos un cáncer metastásico, en este caso columna, es dejar 5 o 6 marcadores que está científicamente admitido, pero por ejemplo en este paciente que tenía una ruptura patológica, hay marcadores como el CA125, que es para ovarios, que no se tendría que dejar, pero si vale el de PSA, porque hombre de 70 años con fracturas patológicas y una próstata con nódulos, es principal a estudiar el PSA, un corte máximo de 4, como lo tenemos en nuestro lineamiento, ya tener 79 con la clasificación de dinámico, ya quedaría un paciente con un alto riesgo de enfermedad maligna prostática. Y el alto riesgo por clasificación de dinámico o la clasificación de NSCN hace referencia a la posibilidad de dar metástasis. Un paciente como él, que ya tiene metástasis y tenemos un PSA de 79, siempre nos cuestionaríamos, ¿valdrá la pena hacer una biopsia prostática si ya tengo una biopsia, perdón, tengo una próstata que por imagen parece maligna, tengo un PSA que es muy representativo para cáncer locorenal avanzado y tengo una lesión de metástasis ósea, que es el primer lugar donde da metástasis la próstata? A eso se debe la parte del aterrizaje de NSCN, que cuando tenemos estudios como resonancia magnética, aunque aquí se hizo ultra y tomografía, pero NSCN nos recomienda que puede ser una resonancia magnética con una clasificación de PIRADS, que es similar a la de PIRADS en mama, pero la de PIRADS 4 y 5 son altamente sospechosos para neoplasia prostática maligna, combinado con un PSA que era muy representativo. Pues varios están a favor de ya no hacer biopsia prostática, pero no hay otra entidad que nos haga esos cambios, tanto locales en próstata como en sangre del PSA. Primer nivel se enfrenta a un problema muy grande. La siguiente, por favor. Porque tiene que ver síntomas urinarios. Si llega un paciente de 50 años, 55 años, que ha tenido síntomas urinarios, ¿cómo diferenciar algo benigno de algo maligno? ¿Qué factores de riesgo extra tiene que tener? Porque raza de descendencia africana, eso está vinculado al cáncer de próstata. Nosotros somos un mestizaje en la región, ¿no? O sea, si nos vamos a leer de Chalatenango, hay muchos chelitos, y ahí los demás somos morenitos, y dependiendo del área donde estemos, vamos a ver diferentes tonos de morenos. La antecedente familiar paterno de cáncer de próstata también es demostrable que está vinculado al cáncer prostático. Baja ingesta de betacarotenos, a la cabeza zanahoria y tomate, por ejemplo, índice de masa corporal arriba de 30. Son 4 factores que sí se vincularon con la génesis del cáncer de próstata. Los síntomas irritativos, en su mayoría, más del 95% de las veces, no van a ser por una neoplasia prostática, van a ser por un aumento benigno de la próstata. Pero se nos puede colar dentro de esos síntomas de irritación de la vía urinaria un cáncer de próstata. Esos síntomas irritativos urinarios tenemos que valorar si el paciente tiene la edad de riesgo para neoplasia prostática, que es arriba de 50 por lineamiento nacional, más los factores de riesgo que no son modificables o que están vinculados a antecedente paterna, descendencia o descendencia africana, baja ingesta de betacarotenos, obesidad, y le sumamos los que sí son modificables como el tabaquismo, el etilismo y la vida sedentaria, ese grupo de pacientes se van a beneficiar de someter a una detección temprana. Ojo, tenemos 2 posibilidades: o antígeno prostático sanguíneo, una evaluación con tacto rectal. Siguiente, por favor. Lastimosamente, la única forma de
y el abordaje clínico de la próstata es transrectal. Entonces hay que poder explicarle a nuestros pacientes por qué es necesario el tacto rectal y hay que hacerse un autoexamen. ¿Cuántos tactos rectales he hecho yo? ¿Qué capacidad tengo yo como clínico para poder discriminar que una próstata ha aumentado de tamaño o una próstata representativa para cáncer o una próstata no es normal? Porque si no tengo esa habilidad clínica, pues tengo que adquirirla. Pero mientras no la adquiero, puedo dejar pasar un cáncer de próstata o confundir una hiperplasia prostática benigna con un cáncer de próstata. Entonces, si no tengo esa evaluación técnica, pido un PSA. Si el paciente tiene y el PSA está arriba de 4 o está muy representativo, como el paciente del caso que tenía 79 y no tengo la capacidad técnica, pues le pido a alguien que sí la tenga. Tenemos urólogos de red en los hospitales departamentales y regionales, porque ese paciente va a ser candidato o un posible candidato a una biopsia prostática. Si tengo la capacidad técnica de discriminar una próstata benigna y una maligna, pues hagámoslo. Ofertemos el tacto rectal, pero ofertémoslo siendo sinceros a nosotros mismos. Si no tengo esa habilidad, mejor no lo oferto un PSA. Lo mejor es hacer ambos. Y el tamizaje se va a hacer por oportunidad, no en base a la población. No es que todos los hombres de más de 50 años vamos a ofrecer el tacto rectal. No. Si el paciente llegó por un control de diabetes o hipertensión, tiene la edad de riesgo, tiene factores de riesgo, a ese paciente le oferto dentro de mi prestación de servicios un tamizaje para cáncer de próstata, ya sea en sangre o si tengo el componente técnico, está correcta. La siguiente, por favor. Segundo nivel, tiene la posibilidad de hacer un diagnóstico por imágenes. Recordemos nada más que la ultra transrectal nos sirve de ayuda no como diagnóstico así, sino que como apoyo al diagnóstico y como apoyo para toma de biopsia. La representatividad, sensibilidad y especificidad de la ultrasonografía prostática no es tan fuerte para decir si es cáncer, pero sí nos puede ayudar para poder dirigir una biopsia. El diagnóstico clínico lo vamos a iniciar con un PSA y con un tacto rectal representativo. Insisto, un PSA normal no excluye que no tenga un cáncer de próstata. Hay cánceres de próstata de muy bajo riesgo que el PSA puede estar normal. También podemos tener, al contrario, PSAs altos con una próstata no representativa. Así que son complemento uno del otro. Y lo más importante, el diagnóstico de cáncer de próstata, en la medida de lo posible, lo hacemos histológico. Insisto, en SCN, versión 2004, de los tamizajes de próstata, ellos tienen mucha experiencia haciendo resonancia magnética prostática, una clasificación de PIRAT alta, PIRAT 4, PIRAT 5, con PSA alto. Ellos ya no hacen biopsia cuando suman esos dos constantes y el paciente tiene, como en el caso, una metástasis. Basado en eso fue que se catalogó a este paciente con 79 de PSA, fracturas patológicas, más una próstata representativa por estudio de imagen, se catalogó como un cáncer de próstata que dio tipo 4B, según una JCC, octavo reporte. La siguiente, por favor. Muy importante que sepamos, que recordemos, que la clasificación de Gleason solo la puedo ver en biopsia. Y las diferencias de sobrevida en los siguientes meses no es lo mismo un Gleason de bajo riesgo, menor a 5, que un Gleason muy cercano a 10. Y a 9 y 10 son los que tienen las peores sobrevidas. Son los pacientes que sabemos que van a durar pocos meses o pocos años. El tratamiento base que tiene que hacer tercer nivel o segundo nivel, si tiene un urologo disponible, es deprivación androgénica. Tenemos dos formas de hacerlo. O la forma tradicional que hacemos de ostectomía, que yo en lo personal no funciona, porque funciona muy bien cuando tenemos limitados recursos de análogos de GNRH o FSH-LH, pero ahora ya tenemos en nuestro estado de medicamentos análogos antagonistas de GNRH. Tenemos Goserelin, aplicación de 3 meses, que estamos luchando por mantener la existencia y poner la disponibilidad, pero cuando no tenemos el 100% de cobertura, sigue siendo la orquiectomía una forma de tratamiento. Recordemos que la orquiectomía baja inmediatamente el 85% de la producción de la próstata porque se amputan ambas gonadas,
Y en cambio, el agonista GnRH se puede tratar semanas o meses. Y tenemos que considerar que la testosterona tenemos que verificar que baje de 30 para considerarlo como castrado farmacológicamente. Al siguiente, por favor. Hay que explicarle al paciente cuando sospechamos un cáncer de próstata porque es importante deprivar la testosterona y hay que prepararlo porque si no hay disponible en el momento por existencia de análogos, se le va a ofertar la orquiectomía en una forma de cáncer metastásico, que es uno de los que es más frecuentemente encontrado. Ahora bien, los estadios tempranos, si, la siguiente por favor, hacemos clasificaciones de riesgo. Entonces, ¿cómo clasificamos riesgo? Por grupos de riesgo de patología, que dependiendo del valor del score de Ellison, la siguiente por favor, más el complemento del PSA y cómo encuentra el patólogo de la próstata, el urólogo de la próstata, la siguiente por favor. Hacemos una clasificación basada en riesgos, que tenemos dos formas de hacerlo, esto es un poco más compleja que la de NCCN, se mantiene para el 2024, y hay una más simplificada que es la de AMICO, la siguiente por favor, regálenme un clic, que es un poquito más sencillo de abordarla. Esta clasificación es de AMICO, también está vigente, que se basa en el score de Gleason, la evaluación clínica de la próstata al tacto rectal y su valor de PSA. Si recordamos, el paciente del caso tenía un PSA de 79, no tenemos score de Gleason, pero con PSA algo de 20 ya sabemos que es de alto riesgo, y si el paciente es de alto riesgo ya sabemos que la tumoración ya está fuera de la próstata, ya tiene con PCR de 20, ya sabemos que tenemos que buscar metástasis. En eso se basa la NCCN para decir PSA arriba de 20 con resonancia magnética con un PIRAT 4 o 5, piensa en cáncer de próstata y no es necesario hacer biopsia porque se documenta metástasis, ahí es donde está el diagnóstico. La siguiente, por favor. Tercer nivel, tenemos que estar haciendo evaluación multidisciplinaria porque tenemos que articular las prostatectomías radicales en estadios tempranos de riesgo intermedio bajo, de intermedio alto, de riesgo intermedio, problemas dejados por lineamiento. Hay etapas tempranas que es indistinguible usar radioterapia radical versus prostatectomía radical. ¿Cómo se decide? Pues se ve el paciente si está fit para cirugía, si ya es el paciente que hay contraindicación para cirugía desde el punto de vista médico y las preferencias del paciente, por supuesto. Si el paciente, aunque sea candidato a cirugía, esté fit para cirugía, pero el paciente no quiere operarse, la radioterapia puede dar la misma sobrevida que da una cirugía radical. También el procedimiento quirúrgico, desde el punto de vista paliativo, recibimientos uretrales para sustituir la próstata en enfermedades locorenales avanzadas. El tratamiento médico está en función del bloqueo de la testosterona. También ahora ya tenemos en el listado de medicamentos ciertos análogos bloqueantes de receptor, bloqueantes de la CIF4, como abiraterona para enfermedades que se encuentran refractarias a la castración. Tenemos quimioterapia como Taxol para la enfermedad refractaria a la castración. Entonces, esa parte se puede ofertar en el tercer nivel. Tenemos bloqueantes de la resorción de calcio como ácido zoledrónico con las metástasis óseas. También tenemos radioterapia en todas sus modalidades. Y radioterapia radical, cuando no se operó, radioterapia adyuvante, después de una cirugía, y radioterapia paliativa, ya sea al lecho prostático o a las metástasis. La siguiente. En conclusión, para ir cerrando, primer nivel, determina al paciente que tiene riesgo de cáncer de próstata con más de 50 años en síntomas urinarios o irritativos prostáticos. Sabemos que hay factores de riesgo que están más vinculados al cáncer de próstata, como el componente familiar, genético de la descendencia africana, y los otros factores de riesgo genéticos cuantificables como etilismo, tabaquismo, bacteriógenos. Ese paciente se beneficia de un tamizaje en el prostático de oportunidad en base a la población y ofertamos PSA o tacto rectal. Si el PSA está representativo, el tacto rectal está representativo, tengo que pasarlo al segundo nivel por una biopsia prostática. Hago la aclaración, si se puede tener un paciente con enfermedad metastásica, PSA representativamente elevado con una imagen por resonancia magnética de próstata, puede obviarse la biopsia prostática. Yo en lo personal consideraría que eso sería solo para que el equipo multidisciplinario decida si hay beneficio o no. Sigo dejándoles en la mesa
que PSA tanto rectal es el preámbulo para una biopsia prostática. En el abordaje diagnóstico, para confirmar el cáncer, tenemos que ver estadiaje clínico, estudios de imágenes por tomografía, scintigrafía, dejémonos para tercer nivel. En segundo nivel, quedémonos porque pudimos hacer la biopsia prostática, ahí tenemos que pasarnos al tercer nivel para evaluación multidisciplinaria. Y en evaluación multidisciplinaria tenemos el pilar médico, que es el bloqueo androgénico, como así quimioterapia, como así bloqueo de receptor, también suelo decir el equipo multidisciplinario, el quirúrgico, que puede ser radical, también puede ser paliativo para desobstrucción, y el de radioterapia con todas sus modalidades, radioterapia radical, radioterapia activante después de una cirugía radical, o la radioterapia con texto paliativo. Y en todas las modalidades, en todos los niveles, en un paciente, siempre no nos olvidemos de incluir los cuidados paliativos de la manera más tempranamente posible. La siguiente, bueno, creo que aquí terminamos. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario de los colegas que nos escuchan? Creo que ha sido muy importante toda la información que el doctor nos ha dado en torno a poder identificar, que los doctores nos han dado, perdón, en torno a poder identificar factores de riesgo, sintomatología y la referencia oportuna de nuestros pacientes a el nivel correspondiente. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, le damos las gracias por haberse conectado a esta teleclínica. Muy importante la temática que hemos recibido y sobre todo poderla aplicar en la consulta diaria, en nuestras pacientes que tenemos. Recordemos que también vamos avanzando y pues vamos a llegar también en un momento a tener teleinterconsultas ya con diferentes tipos de patologías de nuestros pacientes. Y es importante tener claro todas estas elementos que nos ha dado, que nos han brindado los doctores para poderlo aplicar en nuestro día a día de la consulta.